Marido millonario. Quiso arruinar su esposa sin estudios, pero ella llevó un abogado que lo destruyó. El primer rayo de sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de lino blanco de la habitación principal cuando Elena Herrera abrió los ojos. Eran las 5:30 de la mañana, como cada día desde hacía 15 años. A su lado, Roberto dormía profundamente, su respiración pausada y regular, ajeno al mundo que lo rodeaba. Elena lo observó por un momento, notando las pequeñas arrugas que se habían formado alrededor de sus ojos, las canas que comenzaban a platearse en sus sienes. Seguía siendo un hombre apuesto a los 40 años, pero había algo en su expresión, incluso dormido, que Elena no lograba descifrar últimamente. Se levantó silenciosamente, sus pies descalzos tocando el frío mármol de Carrara, que Roberto había insistido en instalar en toda la mansión. Es lo que usan las familias importantes, había dicho cuando Elena sugirió algo más cálido para los niños. Caminó hacia el baño principal, una obra de arte en mármol y cristal que había sido fotografiada para 3 revistas de arquitectura diferentes. Mientras se lavaba la cara con agua tibia, Elena se miró en el espejo veneciano que Roberto había traído de uno de sus viajes de negocios a Italia. A los 35 años, conservaba la belleza natural que había hecho que Roberto se fijara en ella cuando eran estudiantes universitarios. Su piel morena clara apenas mostraba signos del tiempo, su cabello negro y sedoso caía hasta los hombros, y sus ojos café seguían teniendo esa chispa de inteligencia que Roberto solía elogiar. «Eres hermosa, pero lo que más me gusta es lo inteligente que eres», le decía cuando eran novios. ¿Cuándo había sido la última vez que Roberto le había dicho algo así? Elena se puso su bata de seda rosa, un regalo de Roberto del Día de las Madres del año anterior, y bajó por la escalera principal hacia la cocina. La mansión de las Lomas de Chapultepec era imponente. 400 metros cuadrados distribuidos en 3 niveles, jardín con alberca olímpica, cochera para 6 autos y una vista privilegiada de la ciudad. Roberto se enorgullecía de mostrarla a sus clientes, explicando cada detalle arquitectónico como si fuera una catedral, pero para Elena simplemente era su hogar. El lugar donde había criado a sus hijos, donde había vivido los momentos más felices y, últimamente, los más confusos de su vida. En la cocina, Elena comenzó su rutina matutina. Puso a calentar agua en la olla de barro que había heredado de su abuela Esperanza, una reliquia de su vida anterior en Coyoacán, que contrastaba dramáticamente con los electrodomésticos alemanes de última generación que dominaban la cocina. El aroma del café de olla comenzó a llenar el espacio, mientras Elena preparaba canela en rama y piloncillo, igual que le había enseñado su abuela cuando era niña. Mientras el café se cocía lentamente, Elena preparó el desayuno para su familia. Hot cakes integrales para los niños, fruta picada con yogurt, jugo de naranja recién exprimido. Para Roberto, huevos benedictinos tal como le gustaban, con jamón serrano importado y una presentación impecable. Durante años, Elena había perfeccionado cada detalle del desayuno de Roberto, estudiando sus preferencias como si fuera una ciencia exacta. «Buenos días, mami». Sofía apareció en la cocina bostezando, con su cabello castaño revuelto y vistiendo su pijama de unicornios. A los 12 años, Sofía era una mezcla perfecta de Roberto y Elena. Tenía los ojos verdes de su padre, pero la dulzura y sensibilidad de su madre. «Buenos días, mi amor». Elena la abrazó tiernamente. «¿Dormiste bien?» «Más o menos. Tuve una pesadilla rara». Sofía se sentó en uno de los taburetes altos de la isla de granito. «Soñé que papá y tú se estaban peleando muy feo y que nos íbamos a vivir a otro lado». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los niños siempre percibían las cosas antes que los adultos. «Fue solo un sueño, mi cielo. Papá y yo estamos bien», mintió Elena, revolviéndole el cabello a su hija. «¿Tienes todo listo para el examen de matemáticas?» «Sí. Estudié toda la tarde de ayer. Espero que me vaya bien». Sofía tomó un sorbo del jugo de naranja. «¿Papá ya se despertó?» «No, mi amor. Ayer llegó muy tarde de su junta con los inversionistas japoneses. Déjalo descansar un poquito más». En realidad, Roberto había llegado después de las 11 de la noche.
con aliento a whisky y una explicación elaborada sobre una cena de negocios que se había extendido más de lo planeado. Elena había fingido estar dormida cuando él entró sigilosamente al cuarto y se metió a la cama sin siquiera darle las buenas noches. Diego bajó corriendo las escaleras como un huracán, con los zapatos en una mano y la mochila arrastrándose por el suelo. «Mamá, se me hizo tarde. El camión va a llegar en 15 minutos. Tranquilo, mi niño». Elena lo sentó en una silla y comenzó a abrocharle los zapatos. «Tienes tiempo de sobra. Respira hondo». Diego, de 9 años, había heredado la energía inagotable de Roberto y su pasión por el fútbol. Sus paredes estaban tapizadas de pósters del América, y soñaba con ser arquitecto como su papá, pero que construya estadios en lugar de casas aburridas. ¿Ya está mi lunch?, preguntó Diego atacando los hot cakes con la ferocidad de alguien que acababa de correr un maratón. Por supuesto, sándwich de pavo con queso, manzana picada, galletas de avena caseras y agua de Jamaica. Elena le mostró la lonchera térmica. Y no se te olvide que hoy tienes entrenamiento de fútbol después de clases. Sí. El entrenador dice que ya casi estoy listo para el equipo representativo. Diego sonrió con orgullo, mostrando el hueco donde había perdido un diente la semana anterior. Elena observaba a sus hijos desayunar y sentía una mezcla de amor infinito y preocupación creciente. ¿Cómo les explicaría lo que estaba pasando? ¿Cómo protegerlos de lo que se avecinaba? «Buenos días, familia». Roberto apareció en la cocina, recién bañado y vestido con uno de sus trajes italianos hechos a la medida. Aún era un hombre muy atractivo, alto, con complexión atlética mantenida gracias a su entrenador personal, cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás, y esa sonrisa encantadora que había conquistado a Elena en la universidad. «Papá». Diego saltó de su silla para abrazarlo. «¿Vas a poder venir a ver mi partido el sábado?». Roberto vaciló por un segundo antes de responder. «Claro que sí, campeón. No me lo perdería por nada del mundo». Pero su tono sonaba distante, automático. «¿Cómo te fue ayer en tu junta?», preguntó Elena sirviendo el desayuno de Roberto en la vajilla de porcelana china que habían recibido como regalo de bodas. «Muy bien. Los japoneses están muy interesados en invertir en el proyecto de Cancún. Parece que vamos a necesitar expandir el despacho otra vez». Roberto revisaba su celular mientras hablaba, sin mirar a Elena a los ojos. «¿Otra vez?». Elena frunció el ceño. «Pero si acabamos de contratar a 5 arquitectos nuevos el mes pasado. Los negocios están creciendo más rápido de lo que esperaba». Roberto se encogió de hombros. «Es un buen problema que tener». Sofía y Diego terminaron su desayuno y corrieron a buscar sus mochilas. Elena aprovechó el momento para observar a Roberto más detenidamente. Había algo diferente en él durante las últimas semanas. Una distancia que no era solo física, sino emocional. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales, mecánicas. Ya no le preguntaba sobre su día, sobre sus sentimientos, sobre sus planes. Era como si Elena se hubiera vuelto invisible. «Roberto». Elena se acercó a él, poniéndole una mano en el brazo. «¿Todo está bien entre nosotros?». Roberto la miró por primera vez esa mañana, pero su expresión era extraña, como si estuviera evaluando qué responder. «Por supuesto, mi amor. ¿Por qué preguntas?». «No sé, últimamente siento que estás muy distante. Llegas tarde, sales temprano. Siempre tienes juntas o viajes. Siento que apenas nos vemos. Elena, estoy construyendo algo importante aquí. Este despacho va a ser uno de los más prestigiosos del país. Eso requiere sacrificios de toda la familia». Roberto tomó un sorbo de café y hizo una mueca. «¿Puedes ponerle menos canela al café? Está muy dulce». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ese café era exactamente igual al que había preparado durante 15 años. Roberto siempre lo había adorado. Incluso había presumido con sus amigos sobre el toque mágico de Elena para el café de olla. «Claro, como quieras», murmuró Elena quitándole la taza. «Listos, mamá», gritaron los niños desde la entrada. «Ya voy, mis amores». Elena les gritó de vuelta, luego se dirigió a Roberto. «¿Vienes a despedir a los niños? Estoy un poco apurado. Dale un beso de mi parte». Roberto ya estaba revisando documentos en su maletín de piel italiana.
Elena sintió una punzada de tristeza. Hasta hace pocos meses, Roberto nunca se perdía la despedida matutina de los niños. Era un ritual sagrado en su familia. Caminó hacia la entrada donde Raúl, su chofer de confianza desde hacía 8 años, ya tenía el Mercedes-Benz listo para llevar a los niños al colegio. «Buenos días, señora Elena», saludó Raúl, quitándose la gorra. «¿Los niños ya están listos?» «Buenos días, Raúl». «Sí, ya los tienes ahí». Elena abrazó a Sofía y Diego, dándoles los besos y bendiciones matutinas de siempre. «Que tengan un día hermoso, mis amores. Los amo muchísimo». «También te amamos, mami», respondieron al unísono antes de subirse al auto. Elena se quedó parada en la entrada, viendo cómo el Mercedes se alejaba por la calle arbolada de las Lomas. La brisa matutina de febrero era fresca y llevaba el aroma de los jacarandas que estaban comenzando a florecer. Era una mañana hermosa en una de las colonias más exclusivas del país, pero Elena se sentía extrañamente vacía. Regresó a la cocina donde Roberto terminaba su desayuno mientras hablaba por teléfono. «Sí, Sebastián, a las 10 está perfecto. ¿En tu oficina?» «No, ella no sabe nada todavía». «Exacto, queremos que sea una sorpresa total». Elena se quedó helada. ¿De quién estaba hablando Roberto? «¿Qué sorpresa?» Roberto colgó el teléfono y cerró su maletín. «Me tengo que ir, Elena. Tengo una junta muy importante esta mañana». «¿Con los japoneses otra vez?», preguntó Elena, tratando de sonar casual. «No, con otros inversionistas. Asuntos muy técnicos que no te interesarían». Roberto le dio un beso rápido en la mejilla sin calidez alguna. «Voy a llegar tarde otra vez. No me esperes despierta». Y se fue, dejando a Elena sola en la enorme casa con una sensación de desasosiego creciendo en su pecho. Elena pasó las siguientes 2 horas tratando de mantenerse ocupada. Supervisó a Esperanza, la empleada doméstica que llegaba 3 veces por semana. Organizó el closet de los niños. Revisó las facturas de la casa. Llamó al veterinario para confirmar la cita de Max, su Golden Retriever. Pero no podía quitarse de la cabeza la conversación telefónica de Roberto. ¿Quién era Sebastián? ¿Qué sorpresa estaban planeando? Alrededor del mediodía, Elena decidió llevarle el almuerzo a Roberto a su oficina, algo que solía hacer de vez en cuando como sorpresa romántica. Preparó su comida favorita, salmón a la plancha con verduras y arroz pilaf, todo empacado en contenedores térmicos elegantes. El despacho Herrera y Asociados ocupaba 2 pisos completos de un edificio corporativo en Santa Fe, con vista panorámica al bosque de Chapultepec. Elena había ayudado a Roberto a decorarlo cuando lo inauguraron 5 años atrás, eligiendo cada mueble, cada obra de arte, cada detalle que comunicara éxito y sofisticación. Cuando llegó a la recepción, Mónica, la secretaria principal, la recibió con una sonrisa que parecía forzada. «Señora Elena, qué sorpresa verla por aquí». «Hola, Mónica. Le traje el almuerzo a Roberto. ¿Está en su oficina?» Mónica vaciló, intercambiando una mirada nerviosa con otra empleada. El arquitecto Herrera salió a una junta externa. No creo que regrese hasta muy tarde». «¿Una junta externa?» Elena frunció el ceño. «Pero si me dijo que tenía juntas aquí en la oficina todo el día». «Bueno, ya sabe cómo son estas cosas del trabajo. Los planes cambian muy rápido». Mónica sonrió nerviosamente. «¿Quiere que le dé algún mensaje cuando regrese?» Elena estudió la expresión de Mónica. Había algo que no encajaba. Conocía a esa mujer desde hacía años. Había sido invitada a su boda. Había compartido comidas familiares durante eventos de la empresa. Mónica nunca había sido nerviosa o evasiva con ella. «No, está bien. Solo dile que pasé a saludarlo». Elena dejó los contenedores de comida en la recepción. «¿Podrías asegurarte de que coma algo? Ya sabes cómo es. Se le olvida cuando está muy ocupado». «Por supuesto, señora Elena, con mucho gusto». Elena salió del edificio con más preguntas que respuestas. En el estacionamiento, mientras buscaba las llaves de su BMW, vio algo que la dejó paralizada. El Porsche negro de Roberto estaba estacionado en el sótano del edificio. Si Roberto había salido a una junta externa, ¿por qué su auto seguía ahí? El corazón de Elena comenzó a latir aceleradamente. Algo definitivamente estaba mal. Decidió esperar en su auto.
estacionada en una posición desde donde pudiera ver la entrada del edificio sin ser vista. Pasaron 2 horas. A las 3 de la tarde, vio salir a Roberto del edificio, pero no iba solo. Lo acompañaba una mujer joven, muy joven, de cabello rubio y vestida con un traje que Elena reconoció inmediatamente. Era de la boutique más exclusiva de Polanco, donde ella misma compraba ocasionalmente. Roberto y la mujer caminaban muy cerca el uno del otro, sus cuerpos mostrando una familiaridad que hizo que el estómago de Elena se contrajera. Roberto puso su mano en la espalda baja de la mujer mientras la guiaba hacia el Porsche, un gesto íntimo que Elena conocía muy bien porque Roberto solía hacerlo con ella. Elena lo siguió discretamente en su BMW, manteniendo distancia suficiente para no ser vista. El Porsche se dirigió hacia Polanco y se estacionó frente a uno de los hoteles boutique más exclusivos de la zona. Elena los vio entrar al hotel tomados de la mano. El mundo se detuvo a su alrededor. Elena se quedó sentada en su auto, temblando, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras veía la entrada del hotel, esperando que Roberto y esa mujer salieran, rogando internamente que hubiera una explicación inocente para lo que acababa de presenciar. Pero en el fondo de su corazón, Elena sabía la verdad. Su esposo la estaba engañando. Regresó a casa como un zombi, conduciendo por inercia mientras su mente trataba de procesar lo que había visto. Al llegar a la mansión, se encerró en su habitación y lloró como no había llorado desde la muerte de su padre 10 años atrás. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Qué había hecho mal? Las preguntas la torturaban mientras recordaba los últimos meses. Las llegadas tarde, las excusas elaboradas, la frialdad creciente, la distancia emocional. Todo tenía sentido ahora. Cuando llegó la hora de ir por los niños al colegio, Elena se compuso como pudo. Se retocó el maquillaje, se peinó el cabello, se puso una sonrisa que no sentía. Sus hijos no podían verla así. No hasta que decidiera qué hacer con toda esta información. ¿Cómo les fue hoy, mis amores?, preguntó con falsa alegría mientras Sofía y Diego se subían al auto. Genial. Saqué 10 en el examen de matemáticas, dijo Sofía con orgullo. Y yo metí 3 goles en el recreo, gritó Diego. El entrenador dice que tengo madera de delantero profesional. Elena sonrió genuinamente por primera vez en el día. Sus hijos eran su luz, su razón de existir. Sin importar lo que pasara con Roberto, ella tenía que protegerlos. Esa noche, Elena preparó la cena como siempre, ayudó a los niños con la tarea, supervisó sus baños, les leyó cuentos antes de dormir. Mantuvo la rutina familiar con precisión militar, mientras por dentro se desmoronaba poco a poco. Roberto llegó a las 11:30, con la misma excusa de siempre sobre juntas que se extendían y cenas de negocios interminables. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó, dándole un beso mecánico en la mejilla. «Tranquilo, como siempre», mintió Elena. «Fui a verte a la oficina para llevarte almuerzo, pero Mónica me dijo que habías salido a una junta». Por un segundo, Elena vio un destello de pánico cruzar los ojos de Roberto, pero se recuperó rápidamente. «Ah, sí. Una reunión de última hora con unos clientes potenciales. Se me olvidó avisarle a Mónica que actualizara mi agenda». Roberto evitó mirarla a los ojos mientras se quitaba la corbata. «Fue una pena. Me hubiera encantado almorzar contigo». Elena asintió sin decir nada. Cada mentira de Roberto era como una puñalada más en su corazón. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente a su lado, Elena se quedó despierta mirando el techo. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, recordando señales que había ignorado, preparándose mentalmente para lo que sabía que venía. Roberto no solo la estaba engañando. Elena estaba segura de que había algo más, algo peor. La conversación telefónica de la mañana, el nerviosismo de Mónica, la forma en que Roberto había evitado sus ojos cuando mintió sobre la junta. A las 3 de la madrugada, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó silenciosamente y caminó hacia el estudio de Roberto. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero Elena conocía todos los escondites de la casa.
Roberto guardaba una llave extra del estudio en una cajita de música que Elena le había regalado en su 5º aniversario de bodas, una reliquia de su vida anterior que Roberto había conservado más por sentimentalismo que por utilidad. Encontró la llave exactamente donde esperaba y abrió la puerta del estudio. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero Elena conocía cada centímetro de ese espacio. Encendió la lámpara del escritorio y se dirigió hacia la computadora de Roberto. Como administradora de las finanzas familiares durante 15 años, Elena conocía todas las contraseñas importantes de Roberto. Él nunca se había preocupado por ocultárselas porque confiaba completamente en ella. Ironías de la vida. Encendió la computadora y accedió al email personal de Roberto. Lo que encontró ahí fue peor que todo lo que había imaginado. Cientos de mensajes intercambiados con alguien llamado Sebastián Vega, que según su firma era abogado especialista en derecho familiar. Los mensajes más recientes hicieron que Elena sintiera como si el piso se desplomara bajo sus pies. S. Vega. Roberto, ya tengo todo listo para proceder. La estrategia está perfectamente diseñada. Elena no tiene educación universitaria, no tiene ingresos propios, no tiene bienes a su nombre. Legalmente, va a ser pan comido demostrar que es una mantenida que no merece nada del patrimonio que tú construiste. Roberto. Perfecto, Sebastián. Quiero que se quede sin nada. Nada. Ya estoy harto de cargar con esa mujer que no entiende el mundo en el que me muevo ahora. Es una vergüenza llevármela a eventos importantes. S. Vega. Tranquilo, amigo. Cuando terminemos con ella, Elena Herrera va a entender que meterse con nosotros fue el error más grande de su vida. Y por los niños no te preocupes. Van a quedarse contigo. Una madre sin recursos ni educación no puede competir contra un padre exitoso y estable económicamente. Roberto. ¿Y si se pone difícil? S. Vega. Para eso está el detective privado que contraté. Si encontramos cualquier cosa comprometedora sobre Elena, mejor para nosotros. Aunque honestamente, ¿qué puede tener esa mujer? Es una ama de casa que no sale de su casa más que para ir al súper y a las juntas del colegio. Elena tuvo que apoyarse en el escritorio para no desmayarse. Siguió leyendo con las manos temblorosas. Roberto. ¿Cuándo empezamos? S. Vega. La semana que viene le entregamos los papeles del divorcio. Mientras tanto, sigue comportándote como el esposo ejemplar. Que no sospeche nada. Será más fácil si la tomamos completamente por sorpresa. Roberto. Listo. Y gracias por todo, Sebastián. Valeria y yo te vamos a estar eternamente agradecidos. S. Vega. Así son los amigos, Roberto. Además, Valeria me cae muy bien. Se nota que es una mujer educada, sofisticada, que sí puede acompañarte en tu crecimiento profesional. No como, bueno, ya sabes, Valeria. La mujer rubia del hotel se llamaba Valeria. Elena imprimió todos los mensajes relevantes, guardó copias en una memoria USB, y luego exploró más profundamente los archivos de Roberto. Lo que encontró la dejó sin aliento. Roberto no era solo un arquitecto exitoso, era un criminal sofisticado. Encontró facturas falsificadas para evadir impuestos por millones de pesos, contratos con empresas fantasma que existían solo en el papel, comprobantes de pagos a funcionarios públicos para acelerar permisos de construcción, cuentas bancarias en Suiza y las Islas Caimán que nunca había mencionado, con saldos que la marearon. Roberto había construido su imperio sobre cimientos de corrupción, evasión fiscal y sobornos, y Elena tenía las pruebas. También encontró fotos, docenas de fotos de Roberto con Valeria en viajes, restaurantes, hoteles. Según las fechas de los archivos, la aventura llevaba al menos 8 meses. 8 meses en los que Roberto había estado viviendo una doble vida, mientras Elena cuidaba su hogar, criaba a sus hijos y mantenía la fachada de familia perfecta. Elena guardó toda la información comprometedora en la memoria USB, imprimió los documentos más importantes y luego borró cuidadosamente cualquier rastro de su actividad en la computadora. Regresó a su habitación y guardó toda la evidencia en una caja de seguridad que tenía escondida en su closet, detrás de cajas de zapatos que nunca usaba. Roberto nunca se molestaba en revisar las cosas de Elena,
considerándolas insignificantes. Ese fue su primer gran error. Se acostó nuevamente al lado de Roberto, que seguía durmiendo profundamente, ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar. Elena lo observó durante varios minutos, estudiando el rostro del hombre con quien había compartido 15 años de su vida, el padre de sus hijos, su primera y única pareja romántica. ¿En qué momento se había convertido en un extraño? ¿En qué momento había dejado de amarla? ¿En qué momento había decidido que ella no era lo suficientemente buena para él? Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Elena, pero estas lágrimas eran diferentes a las de unas horas antes. No eran lágrimas de devastación pura, sino lágrimas de duelo por el final de una etapa de su vida. Elena Herrera, la esposa sumisa y confiada, había muerto esa noche. Lo que había nacido en su lugar era algo mucho más peligroso. Una mujer inteligente, traicionada, con información comprometedora sobre su esposo y una determinación férrea de proteger a sus hijos a cualquier costo. Roberto había cometido el error más grande de su vida al subestimarla. Pensaba que Elena era solo una ama de casa sin educación, que se dejaría pisotear sin resistencia. No tenía idea de que había declarado la guerra a una mujer que había administrado su vida, sus finanzas, sus secretos y sus debilidades durante década y media. Roberto quería jugar sucio. Elena le iba a enseñar lo que significaba realmente jugar sucio. La guerra había comenzado oficialmente, y Elena Herrera estaba decidida a ganar. Los siguientes 5 días pasaron en una extraña normalidad superficial, que ocultaba una revolución silenciosa. Elena mantenía su rutina con precisión mecánica. Despertaba a las 5:30, preparaba el desayuno, despedía a los niños, organizaba la casa, preparaba la cena, supervisaba las tareas escolares. Pero detrás de cada sonrisa, cada conversación casual, cada gesto cotidiano, operaba con la determinación fría de un estratega militar. El martes por la mañana, mientras Roberto se duchaba cantando desafinadamente una canción de Vicente Fernández, Elena hizo su primera llamada desde el teléfono de la cocina. «Licenciada Sofía Mendoza, habla Elena Herrera. Me gustaría programar una cita urgente con usted». La voz al otro lado de la línea era profesional pero cálida. «Por supuesto, señora Herrera. ¿De qué se trata el asunto?» «Divorcio contencioso, y creo que va a ser complicado». «Entiendo. ¿Puede venir esta tarde a las 4? Tengo un espacio disponible. Ahí estaré». Elena había elegido a la licenciada Mendoza después de una investigación exhaustiva en Internet durante las madrugadas de los últimos 3 días. Sofía Mendoza tenía 42 años. Se había graduado magna cum laude de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tenía una maestría en Derecho Familiar por la Universidad Iberoamericana y se especializaba en casos de mujeres vulnerables en procesos de divorcio. Su reputación era impecable, agresiva en la corte, meticulosa en la preparación, y con un índice de éxito del 80% en casos similares al de Elena. Pero lo más importante, la licenciada Mendoza había crecido en una familia humilde de Nezahualcóyotl y había trabajado desde los 15 años para pagar sus estudios. Entendería la situación de Elena mejor que cualquier abogado de la élite capitalina. «¿Con quién hablabas, mi amor?» Roberto apareció en la cocina, oliendo a la loción francesa que Elena le había regalado en su último cumpleaños. «Con la florista. Estoy organizando el arreglo floral para el cumpleaños de tu mamá», mintió Elena sin pestañear, sirviéndole el café exactamente como le gustaba. Había decidido volver a prepararlo con la cantidad perfecta de canela, no porque Roberto se lo mereciera, sino porque necesitaba que no sospechara nada hasta que fuera demasiado tarde. «Ah, qué bueno que te acordaste. Mi mamá va a estar muy contenta». Roberto revisaba su celular mientras desayunaba. «Por cierto, voy a llegar tarde otra vez. Tenemos una presentación muy importante con unos inversionistas alemanes». Elena asintió con una sonrisa perfecta, sabiendo que Roberto probablemente pasaría la tarde en el Hotel Boutique con Valeria. «No hay problema. Yo me encargo de todo aquí». Después de que Roberto se fue y los niños partieron hacia el colegio, Elena se vistió cuidadosamente para su cita con la licenciada Mendoza. Eligió un traje sastre color azul marino de Calvin Klein, zapatos de tacón medio,
un bolso de piel discreta y joyas mínimas. Quería proyectar seriedad y determinación, no ostentación. El despacho de la licenciada Mendoza estaba ubicado en un edificio corporativo de la colonia Roma Norte, una zona que Elena conocía bien, porque ahí había vivido con Roberto durante los primeros años de su matrimonio. La oficina era elegante pero sobria, con diplomas enmarcados en las paredes, estanterías llenas de códigos legales y una vista hacia el Parque México. Sofía Mendoza resultó ser exactamente lo que Elena había esperado. Una mujer de estatura media, cabello negro recogido en un chongo profesional, ojos inteligentes detrás de lentes elegantes y una presencia que irradiaba competencia y confianza. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa. «Señora Herrera, tome asiento, por favor. Cuénteme su situación». Elena respiró profundamente y comenzó a relatar su historia. Le contó sobre los 15 años de matrimonio, sobre cómo había dejado sus estudios para apoyar a Roberto, sobre la frialdad creciente de su esposo, sobre el descubrimiento de la infidelidad, y finalmente, sobre los mensajes que había encontrado entre Roberto y su abogado. La licenciada Mendoza tomaba notas meticulosamente, sin interrumpir, solo haciendo preguntas específicas de vez en cuando. Cuando Elena terminó su relato, hubo un momento de silencio antes de que la abogada hablara. «Señora Herrera, voy a ser muy directa con usted. Su esposo y su abogado no están equivocados en cuanto a las leyes. En México, los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran bienes mancomunados, pero si usted no tiene ingresos propios ni bienes a su nombre, y si ellos logran demostrar que usted no contribuyó significativamente al patrimonio familiar, podría salir muy perjudicada en el divorcio». Elena sintió un nudo en el estómago, pero la licenciada continuó. «Sin embargo, hay varios factores que juegan a su favor. Primero, usted fue quien administró las finanzas familiares durante 15 años, lo que demuestra su participación activa en la construcción del patrimonio. Segundo, usted sacrificó su educación y carrera profesional para apoyar la de su esposo, lo que en derecho se llama sacrificio compensable. Y tercero, la licenciada se inclinó hacia adelante. Me dice que tiene evidencia de actividades ilegales de su esposo». «Sí». Elena sacó la memoria USB de su bolso. «Roberto ha estado evadiendo impuestos, sobornando funcionarios y manteniendo cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales. Tengo copias de todo». La licenciada Mendoza conectó la memoria a su computadora y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se fue poniendo más seria conforme avanzaba la lectura. «Señora Herrera, esto es una bomba nuclear. Su esposo no solo va a perder todo en el divorcio, sino que podría enfrentar cargos criminales por evasión fiscal y corrupción. ¿Eso es bueno para mí? Es excelente para usted. Pero también es muy peligroso. Su esposo y su abogado van a luchar como fieras cuando se den cuenta de lo que usted sabe. Tenemos que ser muy cuidadosas y muy inteligentes sobre cómo manejamos esta información». La licenciada se reclinó en su silla, estudiando a Elena cuidadosamente. «Dígame una cosa, señora Herrera. ¿Qué es lo que realmente quiere usted? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Justicia?» Elena no vaciló ni un segundo. «Quiero proteger a mis hijos. Quiero asegurarme de que tengan estabilidad económica y emocional. Y quiero que Roberto entienda que no puede pisotear a las personas que lo han amado sin consecuencias». «Perfecto. Esos objetivos son alcanzables. Pero va a requerir que usted sea muy fuerte y muy inteligente en los próximos meses. Su esposo va a intentar destruirla cuando se dé cuenta de que usted no es la víctima indefensa que él cree que es». «Estoy lista», dijo Elena con una determinación que la sorprendió a ella misma. La licenciada sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. «Me gusta su actitud, señora Herrera. Ahora vamos a planear nuestra estrategia». Pasaron las siguientes 2 horas diseñando un plan de acción meticuloso. Primero, la licenciada Mendoza contrataría a un contador forense para analizar las finanzas de Roberto y calcular el valor real de su patrimonio, incluyendo las cuentas ocultas. Segundo, contratarían a un investigador privado para documentar la relación extramarital de Roberto y buscar evidencia adicional de sus actividades ilegales. Tercero,
Comenzarían a transferir copias de toda la evidencia comprometedora a ubicaciones seguras, fuera del alcance de Roberto. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Roberto y su abogado procedan con su plan?, preguntó la licenciada. Según los mensajes que leí, planean entregarme los papeles del divorcio la próxima semana. Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente para preparar nuestra contraofensiva. Cuando el licenciado Vega crea que está dándole el golpe final, nosotras vamos a responder con algo que no se va a esperar. Elena salió del despacho sintiéndose por primera vez en semanas como si tuviera algún control sobre su situación. Había encontrado una aliada poderosa, tenía un plan sólido, y sabía exactamente cuáles eran sus fortalezas y las debilidades de Roberto. De regreso a casa, Elena hizo una parada en el banco donde ella y Roberto tenían su cuenta principal. Durante años, Elena había sido la responsable de manejar las finanzas domésticas, por lo que tenía acceso completo a todas las cuentas. Retiró copias de los últimos 5 años de estados de cuenta, documentos que serían cruciales para demostrar los patrones de gastos y ingresos de Roberto. También visitó al contador que manejaba los impuestos familiares, un hombre mayor llamado licenciado Ramírez, que conocía a Elena desde que Roberto comenzó a tener ingresos significativos. Señora Herrera, qué sorpresa verla por aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Licenciado Ramírez, necesito copias de todas las declaraciones fiscales que Roberto ha presentado en los últimos 5 años. Es para un asunto personal. El contador frunció el ceño. Señora, esas son declaraciones que firmaron ambos como matrimonio, así que usted tiene derecho a copias. Pero me extraña que Roberto no se las haya dado directamente. Es complicado. Elena sonrió con tristeza. Digamos que Roberto y yo estamos revisando nuestras finanzas familiares. El licenciado Ramírez asintió comprensivamente. Llevaba 30 años manejando impuestos de familias adineradas y había visto de todo. Por supuesto, señora Herrera. Le voy a preparar copias certificadas de todo. ¿Las puede recoger mañana por la tarde? Perfecto. Y licenciado, esto es confidencial, ¿verdad? Absolutamente, señora Herrera. Usted está en su derecho legal de solicitar esta información. Esa noche, Elena cocinó la cena favorita de Roberto: filete de res con salsa de vino tinto, puré de papa con trufa y ensalada de espinacas con queso de cabra. Lo atendió como la esposa perfecta que había sido durante 15 años, preguntándole sobre su día, escuchando sus respuestas falsas con atención fingida, riéndose de sus chistes como siempre lo había hecho. Roberto estaba de excelente humor, probablemente porque creía que tenía todo bajo control. Habló animadamente sobre sus proyectos, sobre los viajes que tenía planeados, sobre las inversiones que estaba considerando. Elena lo observaba hablar y se daba cuenta de lo bien que mentía, de lo natural que se veía fingiendo ser el esposo dedicado. Por cierto, mi amor, dijo Roberto mientras Elena le servía el postre, la próxima semana voy a estar muy ocupado. Tengo varias juntas importantes y creo que voy a tener que quedarme a trabajar hasta muy tarde algunos días. No te preocupes, Roberto. Ya estoy acostumbrada. Elena sonrió dulcemente. Haz lo que tengas que hacer. Los niños y yo estaremos bien. Roberto la miró con algo que Elena interpretó como alivio. Probablemente estaba contento de que ella siguiera siendo tan comprensiva mientras él planeaba destruir su vida. Eres la mejor esposa del mundo, Elena. No sé qué haría sin ti. Por un momento, Elena sintió una punzada de tristeza por el hombre que Roberto había sido una vez, por el matrimonio que podrían haber tenido si él hubiera elegido la honestidad en lugar de la traición. Pero esa tristeza duró solo un segundo antes de ser reemplazada por la determinación fría que se había vuelto su compañera constante. Y yo no sé qué haría sin ti, Roberto, mintió Elena con una sonrisa perfecta. Después de la cena, mientras Roberto se encerraba en su estudio para revisar unos planos, probablemente para intercambiar mensajes románticos con Valeria, Elena ayudó a los niños con sus tareas y los preparó para dormir. «Mami, ¿está todo bien?», preguntó Sofía mientras Elena le cepillaba el cabello. «Últimamente siento que papá y tú están raros». Elena se quedó helada por un momento. Los niños siempre percibían las cosas que los adultos creían estar ocultando. ¿Raros cómo, mi amor? No sé, como si estuvieran actuando.
Como cuando Diego y yo nos peleamos pero tenemos que fingir que estamos bien porque hay visitas. Elena se sentó en la cama al lado de Sofía y la abrazó tiernamente. Los adultos a veces pasamos por momentos difíciles, mi cielo, pero quiero que sepas que sin importar lo que pase, papá y yo te amamos muchísimo, y siempre vamos a estar aquí para ti y para Diego. ¿Se van a divorciar? La pregunta directa de Sofía tomó a Elena completamente desprevenida. Su hija de 12 años había ido directo al grano con una intuición que la asustó. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque Camila en mi salón dice que así se comportaban sus papás antes de divorciarse. Y porque escuché a papá hablando por teléfono el otro día y mencionó algo sobre papeles y abogados. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Si Sofía estaba empezando a sospechar, significaba que Roberto no estaba siendo tan discreto como creía. Mi amor, las relaciones de los adultos son complicadas, pero quiero que sepas que sin importar lo que pase entre papá y yo, tú y Diego son lo más importante del mundo para ambos. Eso nunca va a cambiar. Sofía la abrazó fuertemente. Mami, si ustedes se divorcian, nos vamos a quedar contigo, ¿verdad? Porque yo no quiero vivir sin ti. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echarse a llorar. En lugar de eso, besó la frente de su hija y le habló con toda la seguridad que pudo reunir. Mi amor, yo voy a luchar con todas mis fuerzas para que ustedes estén bien y seguros. Esa es una promesa que te hago. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena se encerró en el baño principal y lloró silenciosamente durante 20 minutos. No lloró por Roberto, ni por su matrimonio roto, ni siquiera por su propia situación. Lloró por sus hijos, que no merecían verse atrapados en medio de la guerra que se avecinaba. Pero cuando salió del baño, Elena había tomado una decisión que endurecería su resolución para siempre. Sus hijos no iban a sufrir por los errores de Roberto. No iban a crecer pensando que estaba bien pisotear a las personas que te aman. No iban a vivir con un padre que los consideraba peones en un juego de poder. Elena iba a ganar esta guerra, no por venganza, sino por amor, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a las dos personas que más amaba en el mundo. El viernes por la mañana, Elena recibió una llamada de la licenciada Mendoza. Señora Herrera, tengo noticias. Nuestro investigador privado siguió a su esposo ayer y documentó 3 horas que pasó con la señorita Valeria en el Hotel St. Regis. Tenemos fotografías, video y testimonios del personal del hotel que los reconoce como clientes regulares. ¿Eso es suficiente para demostrar la infidelidad? Es más que suficiente, pero también tengo información adicional que la va a interesar. Valeria no es solo una modelo como pensábamos. Es hija de un importante constructor alemán, y su familia está invirtiendo en varios proyectos de Roberto. Parece que esta relación no es solo romántica, sino también financiera. Elena sintió una mezcla de furia y satisfacción. Roberto no solo la había traicionado emocionalmente, sino que había puesto en riesgo la estabilidad financiera de su familia por una aventura que podría estar motivada por intereses económicos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora esperamos. Según la información que usted obtuvo, su esposo planea proceder la próxima semana. Cuando lo haga, nosotras vamos a estar listas con una respuesta que va a cambiar completamente el equilibrio de poder en esta situación. Elena colgó el teléfono sintiéndose más fuerte que nunca. Roberto creía que tenía todas las cartas ganadoras, pero no sabía que Elena había estado jugando un juego completamente diferente. La próxima semana sería decisiva, y Elena Herrera estaba lista para la batalla de su vida. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Elena Herrera. Desde su ventana, observaba las gotas que se deslizaban por el cristal mientras tomaba su café matutino, el mismo café de olla que había preparado durante 15 años con la receta de su abuela. Hoy, sin embargo, saboreaba cada sorbo como si fuera el último de su vida anterior. Roberto había salido temprano esa mañana, más temprano de lo usual, con una energía nerviosa que Elena había aprendido a reconocer. Antes de irse, le había dado un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas, y le había dicho que tendría un día muy importante en la oficina.
Elena sabía exactamente qué tipo de día importante tenía planeado Roberto. A las 9 de la mañana, después de dejar a los niños en el colegio, Elena se dirigió al despacho de la licenciada Mendoza para su reunión de estrategia final. Durante el fin de semana, su abogada había trabajado incansablemente con el contador forense y el investigador privado para completar su arsenal de evidencia. «Buenos días, señora Herrera». La recibió la licenciada Mendoza con una sonrisa que mezclaba profesionalismo con algo que parecía genuina afección. «¿Está lista para lo que viene?» «Más que lista», respondió Elena, y se sorprendió a sí misma por lo firme que sonaba su voz. Se sentaron en la sala de juntas del despacho, donde la licenciada Mendoza había preparado una presentación completa de su situación legal. Las paredes estaban cubiertas con tableros que parecían de una sala de guerra. Fotografías, documentos, líneas de tiempo, análisis financieros. «Señora Herrera, empecemos por lo que hemos descubierto en estos últimos días». La licenciada abrió una carpeta gruesa. «Nuestro contador forense analizó todas las finanzas de Roberto, y los números son absolutamente devastadores para él». Elena se inclinó hacia adelante sintiendo cómo su corazón se aceleraba. En primer lugar, Roberto ha evadido aproximadamente 15 millones de pesos en impuestos durante los últimos 5 años. Pero eso es solo el comienzo. Hemos rastreado transferencias a cuentas en Suiza por más de 30 millones de pesos que nunca declaró a Hacienda. Tiene propiedades en Miami, Cancún y Puerto Vallarta, que están registradas bajo nombres de empresas fantasma. La licenciada pasó a la siguiente página. El valor real del patrimonio de Roberto, incluyendo todo lo que ha ocultado, asciende a aproximadamente 200 millones de pesos. Eso es 4 veces más de lo que ustedes han declarado oficialmente como patrimonio familiar. Elena sintió como si le faltara el aire. Durante años Roberto le había dicho que tenían un buen nivel de vida, pero nunca imaginó la magnitud real de su riqueza. «Pero hay más», continuó la licenciada. «Roberto ha estado transfiriendo dinero sistemáticamente a cuentas personales desde hace 8 meses, exactamente cuando comenzó su relación con Valeria. Ha gastado más de 2 millones de pesos en esa mujer, joyas, viajes, ropa, incluso le compró un departamento en Polanco». «¿Un departamento?» Elena sintió una punzada de furia. «¿Roberto le compró una casa a esa mujer con nuestro dinero?» «Exactamente. Y aquí viene lo mejor. Ese departamento está registrado como propiedad de Roberto, pero Valeria vive ahí. Legalmente es parte del patrimonio matrimonial, lo que significa que usted tiene derecho a la mitad de su valor». Elena se echó a reír, una risa que sonaba ligeramente histérica. «O sea que Roberto me está regalando la mitad de la casa de su amante». «Precisamente, pero espere porque aún no terminamos. Nuestro investigador privado hizo un trabajo excepcional». La licenciada sacó una nueva carpeta. «Valeria Hoffmann no es solo una modelo. Es la hija de Klaus Hoffmann, uno de los constructores más importantes de Alemania, y su familia está invirtiendo 40 millones de euros en 3 proyectos de Roberto». Elena sintió como si la habitación comenzara a girar. «¿Me está diciendo que Roberto está mezclando negocios con su aventura?» «Exactamente. Y aquí está lo mejor de todo. Roberto jamás le mencionó a los Hoffmann que está casado. En todos los documentos comerciales, aparece como soltero. Cuando Klaus Hoffmann se entere de que Roberto le mintió sobre su estado civil y que ha estado usando dinero del matrimonio para mantener a su hija, va a retirar toda su inversión inmediatamente». Elena se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Roberto no solo la había traicionado emocionalmente, había puesto en riesgo toda la estabilidad económica de su familia por una aventura que resultó ser también un negocio. «¿Qué más tenemos?», preguntó Elena con una voz que sonaba extrañamente calmada. «Tenemos las fotografías y videos de Roberto con Valeria en al menos 5 hoteles diferentes durante los últimos 3 meses. Tenemos testimonios de empleados que los reconocen como clientes regulares. Tenemos comprobantes de todos los gastos que Roberto ha hecho en esa relación. Y tenemos algo más que va a ser devastador para él». La licenciada Mendoza sacó una grabadora digital. «Nuestro investigador logró grabar una conversación entre Roberto y Valeria en el restaurante del Hotel St. Regis el viernes pasado. Escuche esto». Puso play en la grabadora.
Elena escuchó la voz de Roberto, claramente identificable, hablando en inglés con acento extranjero que debía ser el de Valeria. Roberto, no te preocupes, mi amor. En menos de 2 semanas, Elena va a estar fuera de nuestras vidas para siempre. Mi abogado me aseguró que se va a quedar sin nada. Valeria, ¿y los niños? Roberto, los niños se van a quedar conmigo, obviamente. Elena no tiene ni la educación ni los recursos para criarlos adecuadamente. Además, cuando se enteren de cómo va a terminar todo esto, van a entender que su padre tomó la decisión correcta. Valeria, me da un poco de pena ella. Después de todo, te ayudó cuando no tenías nada. Roberto, Valeria, cariño, Elena cumplió su función. Me ayudó cuando la necesitaba, pero ahora necesito una compañera que pueda crecer conmigo, que entienda el mundo de los negocios internacionales. Elena es, ¿cómo decirlo?, de un nivel social diferente. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Escuchar a Roberto hablar de ella con tal desprecio, reducir 15 años de matrimonio a cumplir su función, fue más doloroso que cualquier infidelidad. ¿Hay más?, preguntó con voz temblorosa. Sí, la parte más reveladora. Valeria, ¿y si Elena se pone difícil? ¿Si contrata un abogado? Roberto, mi amor, Elena es una mujer simple. Nunca terminó la universidad. Nunca trabajó realmente. Nunca se interesó por las finanzas. No tiene idea de cómo manejar una situación legal compleja. Además, Sebastián Vega es uno de los mejores abogados de divorcio del país. Va a ser como un adulto peleando contra una niña. Elena apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas. «Ese hijo de puta», murmuró, y luego se disculpó inmediatamente. «Perdón, licenciada. No suelo hablar así». «No se disculpe, señora Herrera. Yo he dicho cosas mucho peores cuando escucho este tipo de grabaciones. Los hombres como su esposo siempre subestiman a las mujeres que han pisoteado. Es su debilidad más grande». La licenciada apagó la grabadora y se inclinó hacia Elena. «Ahora, señora Herrera, necesito que me diga con total honestidad, ¿está preparada para usar toda esta información? Porque cuando Roberto y su abogado se enteren de lo que tenemos, van a intentar destruirla de todas las formas posibles. Van a atacar su reputación. Van a cuestionar su capacidad como madre. Van a tratar de pintarla como una mujer vengativa y manipuladora». Elena pensó en sus hijos, en la conversación que había tenido con Sofía unos días atrás, en todas las noches que había pasado despierta preguntándose qué había hecho mal para merecer esta situación. «Licenciada, durante 15 años yo construí la vida de Roberto. Organicé su casa, crié a sus hijos, manejé sus finanzas, lo acompañé a cada evento social importante, lo consolé en cada fracaso, celebré cada éxito. Le di los mejores años de mi vida, mi juventud, mis sueños, y él me ve como algo desechable, como un mueble viejo que ya no combina con su nueva decoración». Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante sus ojos. «Roberto cree que porque no terminé la universidad soy estúpida. Cree que porque me dediqué a ser madre y esposa no tengo valor. Cree que puede pisotearme, y que yo voy a agachar la cabeza y desaparecer silenciosamente. Se equivoca completamente». Se volteó hacia la licenciada con una determinación que iluminaba toda su cara. «Use todo lo que tenemos. Todo. Quiero que Roberto entienda que declarar la guerra a Elena Herrera fue el error más grande de su vida». La licenciada Mendoza sonrió con una mezcla de admiración y anticipación. «Perfecto. Entonces procedamos con nuestro plan». Pasaron las siguientes 3 horas refinando cada detalle de su estrategia. Cuando Roberto y su abogado le entregaran los papeles del divorcio, Elena respondería inmediatamente con una demanda por divorcio necesario, basada en adulterio, con una solicitud de embargo preventivo sobre todos los bienes de Roberto, incluyendo las cuentas ocultas y las propiedades no declaradas. Pero eso era solo el comienzo. «También vamos a presentar una denuncia penal contra Roberto por evasión fiscal y lavado de dinero ante la Procuraduría Fiscal de la Federación», explicó la licenciada. «Con la evidencia que tenemos, van a congelar todas sus cuentas inmediatamente mientras investigan.
¿Eso no va a afectar también a los niños y a mí? Al contrario, como esposa, usted tiene derecho a una pensión alimenticia provisional, que el juez va a fijar basándose en el nivel de vida que Roberto ha mantenido para la familia. Y como las cuentas van a estar bajo investigación, Roberto no va a poder mover dinero para esconderlo. Elena asintió sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. ¿Y Valeria? Ah, ella va a tener su propia sorpresa. Vamos a notificar a Klaus Hoffmann sobre la verdadera situación marital de Roberto antes de que él se entere por otros medios. Cuando un empresario alemán se da cuenta de que su socio comercial le mintió sobre algo tan básico como su estado civil, tiende a reaccionar muy mal. ¿Eso es legal? Perfectamente legal. La información sobre el estado civil de Roberto es de dominio público. Solo le estamos proporcionando información verídica al señor Hoffmann. Elena se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Terror, excitación, furia, satisfacción, todo mezclado en una combinación que la mareaba. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Nuestras fuentes nos informan que Roberto y su abogado planean entregarle los papeles del divorcio esta tarde. Probablemente Roberto llegue a casa con una historia sobre tener que trabajar hasta tarde, y luego aparezca un mensajero con los documentos. ¿Cómo saben eso? La licenciada sonrió misteriosamente. Digamos que el licenciado Sebastián Vega no es tan discreto como cree. Su secretaria tiene una hermana que trabaja en nuestro despacho. La información fluye de maneras muy interesantes en esta ciudad. Elena salió del despacho con una carpeta llena de documentos, una grabadora digital con copias de todas las conversaciones comprometedoras, y un plan de acción que le había dado más confianza en sí misma de la que había sentido en años. De regreso a casa, Elena se detuvo en el Palacio de Hierro de Polanco. Si iba a enfrentar la batalla más importante de su vida, lo haría vestida para ganar. Se compró un traje Armani color negro, zapatos Louboutin, una bolsa Hermès, y se hizo arreglar el cabello y las uñas en el salón de belleza más exclusivo del centro comercial. Cuando se miró en el espejo, Elena vio a una mujer que no reconocía. Elegante, poderosa, determinada. No era la Elena sumisa que Roberto había dado por sentado durante 15 años. Era alguien completamente nuevo. Alguien que había nacido de las cenizas de la traición y se había fortalecido con la verdad. Llegó a casa a las 4 de la tarde, exactamente cuando Sofía y Diego regresaban del colegio. «¡Mami!», gritó Diego corriendo hacia ella. «Te ves súper elegante. ¿Fuiste a algún evento especial?» «Algo así, mi amor». Elena lo abrazó fuertemente. ¿Cómo les fue en el colegio? Mientras sus hijos le contaban sobre sus clases, exámenes y amigos, Elena se concentraba en cada palabra, cada sonrisa, cada gesto. Quería memorizar estos momentos de normalidad antes de que su mundo cambiara para siempre. A las 6 de la tarde, Roberto llamó desde la oficina. «Mi amor, voy a llegar súper tarde hoy. Tenemos una crisis con el proyecto de Cancún y necesito quedarme a resolverla». «No te preocupes, Roberto. Haz lo que tengas que hacer». Elena respondió con la misma comprensión de siempre, aunque ahora tenía un sabor amargo. «Eres la mejor, Elena. Te amo». Por primera vez en su matrimonio, Elena no le dijo, «Yo también te amo» de vuelta. «Que tengas buena noche, Roberto». A las 7:30, mientras Elena ayudaba a Diego con su tarea de matemáticas, sonó el timbre de la casa. Elena envió a los niños a sus habitaciones con la excusa de que tenían que organizar sus mochilas para el día siguiente. Abrió la puerta y encontró a un mensajero con un sobre oficial del despacho Vega y Asociados. «Elena Herrera de Herrera, soy yo. Entrega especial. Necesito que firme aquí». Elena firmó el recibo con manos perfectamente estables. Agradeció al mensajero y cerró la puerta. Se dirigió a la sala principal. Se sentó en el sofá de cuero que Roberto había comprado para impresionar a los clientes importantes, y abrió el sobre. Los documentos eran exactamente lo que esperaba. Una demanda de divorcio voluntario, en la que Roberto solicitaba la disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables. En los términos propuestos, Elena recibiría una pensión alimenticia mínima durante 2 años, la custodia compartida de los niños, con Roberto teniendo la custodia principal, y el derecho a quedarse en la casa familiar por un periodo de 6 meses
mientras encontraba acomodaciones apropiadas a su nivel económico. En resumen, Roberto le estaba ofreciendo migajas. Elena leyó cada página con cuidado, tomando notas mentales de cada insulto disfrazado de legalidad, cada intento de minimizar su contribución al matrimonio, cada golpe dirigido a su autoestima. Cuando terminó de leer, Elena se dirigió al teléfono y marcó el número de la licenciada Mendoza. «Licenciada, recibí los documentos. Es exactamente lo que esperábamos». «Perfecto, señora Herrera. ¿Está lista para proceder?» «Más que lista». «Excelente. Mañana por la mañana vamos a presentar nuestra respuesta. Prepare a los niños para algunos días difíciles, porque cuando Roberto se dé cuenta de lo que está pasando, las cosas se van a poner muy intensas». Esa noche Elena preparó la cena favorita de sus hijos: enchiladas rojas con pollo, arroz mexicano y frijoles refritos. Quería que fuera una noche especial, porque intuía que sería la última noche normal que tendrían en mucho tiempo. «Mami, ¿por qué estás tan contenta?», preguntó Sofía mientras comían. «Tienes como una sonrisa diferente». Elena observó a su hija, admirando su intuición. «¿Sabes qué, mi amor? Hay momentos en la vida cuando una persona se da cuenta de que es mucho más fuerte de lo que creía. Hoy fue uno de esos días para mí. ¿Y eso es bueno? Es muy bueno, mi cielo. Significa que sin importar lo que pase, mamá va a poder cuidarlos y protegerlos». Diego, que había estado concentrado en construir una torre con sus frijoles, levantó la mirada. «¿De qué nos tienes que proteger, mami?». Elena se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos toman decisiones que afectan a toda la familia. Cuando eso pasa, es importante que alguien se asegure de que los niños estén bien y seguros. Esa es mi responsabilidad como su mamá. Sofía y Diego intercambiaron una mirada que Elena reconoció inmediatamente. Sus hijos sabían que algo grande estaba pasando, aunque no entendieran exactamente qué. «Mis amores». Elena se inclinó hacia ellos tomando sus manos. «Quiero que sepan algo muy importante. Sin importar lo que pase en las próximas semanas, ustedes son lo más importante del mundo para mí. Todo lo que haga, lo voy a hacer para protegerlos y asegurarme de que tengan la mejor vida posible. ¿Está bien?». Ambos niños asintieron solemnemente, con esa sabiduría instintiva que tienen los niños cuando sienten que el mundo de los adultos está a punto de cambiar. Esa noche, Elena los acostó con cuidado extra. Les leyó 2 cuentos en lugar de 1. Les cantó las canciones de cuna que solía cantarles cuando eran bebés, y se quedó con cada uno hasta que se durmieron. Cuando la casa finalmente estuvo en silencio, Elena se dirigió a su habitación y se preparó para la que sabía sería una de las últimas noches que dormiría en la cama que había compartido con Roberto durante 15 años. Se puso su pijama de seda favorita, se lavó la cara con cuidado y se miró una última vez en el espejo del baño. Mañana, cuando Roberto regresara a casa, ya no sería la misma Elena que había salido esa mañana. Mañana comenzaría oficialmente la guerra, y Elena Herrera estaba completamente lista para ganar. Se acostó en su lado de la cama, abrazando la almohada de Roberto, y por primera vez en semanas durmió profundamente. Porque finalmente, después de días de incertidumbre y miedo, Elena sabía exactamente lo que tenía que hacer. La próxima batalla definiría el resto de su vida, y la de sus hijos, y Elena no tenía la menor intención de perder. El martes amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena se despertó a las 5 de la mañana, como había hecho durante 15 años, pero esta vez con una energía eléctrica corriendo por sus venas. Hoy era el día en que Roberto Herrera descubriría que había subestimado completamente a la mujer que había decidido destruir. Elena se vistió con el traje Armani negro que había comprado el día anterior, se maquilló con precisión militar y se peinó el cabello en un chongo elegante que proyectaba autoridad absoluta. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que había encontrado su poder después de años de mantenerlo dormido. Roberto había llegado a casa pasada la medianoche, probablemente después de otra noche con Valeria en el Hotel Boutique. Elena había fingido estar dormida cuando él se metió sigilosamente a la cama,
Y por la mañana, él se comportaba con esa falsa normalidad que se había vuelto su especialidad. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto, entrando a la cocina con su sonrisa ensayada. «¿Dormiste bien?» «Perfectamente», respondió Elena, sirviéndole el café exactamente como le gustaba, aunque sabía que sería la última vez que lo haría. «¿Y tú? Llegaste muy tarde anoche». «Sí, fue una noche terrible. El problema con el proyecto de Cancún resultó ser mucho más complicado de lo que pensábamos». Roberto mentía con la facilidad de alguien que había perfeccionado el arte del engaño. Elena asintió comprensivamente, observando a este hombre que había compartido su cama durante 15 años y que ahora le parecía un completo extraño. «Roberto, ayer recibí una visita muy interesante», dijo Elena con un tono casual, mientras preparaba el desayuno de los niños. Roberto se tensó imperceptiblemente, pero trató de mantener su expresión neutral. «¿Ah, sí? ¿Quién vino?» «Un mensajero, con documentos muy interesantes de parte de un tal licenciado Sebastián Vega». Elena se volteó para observar la reacción de Roberto. Su cara se puso pálida, pero trató de recuperarse rápidamente. «Elena, yo... ¿puedo explicarte?» «Oh, no hace falta que expliques nada, Roberto». Elena sonrió con una calma que claramente lo desconcertó. «Los documentos son muy claros. Divorcio voluntario, pensión mínima, custodia compartida con custodia principal para ti. Muy generoso de tu parte». Roberto pareció relajarse ligeramente, interpretando la calma de Elena como resignación. «Elena, esto no tiene que ser difícil. Si cooperas, todo puede ser civilizado. Los niños no tienen que sufrir». «Estoy completamente de acuerdo, Roberto. Los niños no tienen que sufrir. Por eso contraté a la mejor abogada de divorcio de la ciudad». La cara de Roberto cambió completamente. «¿Contrataste? ¿Qué?» «Buenos días, papá». Sofía y Diego irrumpieron en la cocina, interrumpiendo la conversación. Elena les sirvió el desayuno como siempre, manteniendo la normalidad por el bien de los niños. Roberto trató de actuar normalmente durante el desayuno, pero Elena podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Cuando los niños terminaron de comer y fueron a buscar sus mochilas, Roberto se acercó a Elena. «Elena, necesitamos hablar en privado». «Por supuesto, Roberto, pero después de que los niños se vayan al colegio. No queremos preocuparlos con asuntos de adultos, ¿verdad?» Después de despedir a Sofía y Diego, Roberto cerró la puerta principal y se dirigió hacia Elena, con una expresión que mezclaba enojo y desesperación. «¿Qué demonios está pasando, Elena? ¿Contrataste un abogado? ¿Con qué dinero?» Elena se sentó elegantemente en el sofá de la sala, cruzó las piernas y miró a Roberto con una tranquilidad que claramente lo estaba desquiciando. «Roberto, durante 15 años yo administré las finanzas de esta familia. ¿Realmente pensaste que no tenía acceso a fondos para contratar representación legal?» «Elena, esto es ridículo. Sebastián Vega es uno de los mejores abogados del país. Cualquier abogado que hayas contratado no va a poder competir contra él». Elena sonrió, y por primera vez, Roberto pareció genuinamente asustado por esa sonrisa. «¿Conoces a la licenciada Sofía Mendoza?» Roberto frunció el ceño. «No». «¿Quién es?» «Es la abogada que acabó con la carrera de Alejandro Morales el año pasado, cuando intentó dejar a su esposa sin nada después de 20 años de matrimonio. También es la que logró que Carlos Santander fuera a la cárcel por ocultar bienes durante su divorcio. Y ahora es mi abogada». La cara de Roberto se puso completamente blanca. «Elena, esto no tiene que ser una guerra». «¿Una guerra?» Elena se puso de pie y caminó hacia Roberto. «Roberto, tú declaraste la guerra cuando decidiste que yo era una mantenida sin contribución real al patrimonio familiar, cuando decidiste que podías pisotearme porque no terminé la universidad, cuando decidiste que 15 años de matrimonio valían una pensión de miseria y 6 meses para encontrar acomodaciones apropiadas a mi nivel económico». Roberto retrocedió un paso, claramente sorprendido por el conocimiento que Elena tenía de sus planes. ¿Cómo sabes eso, Roberto? ¿Realmente creíste que podías planear mi destrucción en mi propia casa sin que me diera cuenta?» Elena sacó su teléfono. «La licenciada Mendoza quiere hablar contigo. Va a ser una conversación muy interesante».
Roberto comenzó a sudar visiblemente. Elena, seamos racionales. Podemos llegar a un acuerdo que sea justo para ambos. Oh, vamos a llegar a un acuerdo, Roberto. Pero va a ser bajo mis términos, no bajo los tuyos. En ese momento el teléfono de la casa comenzó a sonar. Elena contestó con una sonrisa. Bueno. Oh, hola, licenciada Mendoza. Sí, Roberto está aquí conmigo. ¿Tiene noticias? Elena escuchó por unos minutos, asintiendo ocasionalmente, mientras Roberto la observaba con creciente terror. Entiendo. Sí, eso es exactamente lo que esperábamos. Perfecto. Nos vemos en su oficina en 1 hora. Elena colgó y se dirigió hacia Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Roberto, tengo noticias maravillosas. La Procuraduría Fiscal de la Federación acaba de congelar todas tus cuentas bancarias, incluyendo las de Suiza y las Islas Caimán, que pensaste que nadie conocía. Roberto se dejó caer en una silla como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que presenté una denuncia penal contra ti por evasión fiscal y lavado de dinero. Tengo documentos que prueban que has evadido 15 millones de pesos en impuestos, que tienes cuentas ocultas por 30 millones más, y que has usado dinero del matrimonio para mantener a tu amante. Roberto la miraba como si fuera la primera vez que la veía. Elena, ¿cómo obtuve esa información? Roberto, durante 15 años tú confiaste en mí completamente. Me diste acceso a todas tus contraseñas, a todas tus cuentas, a todos tus secretos. Nunca se te ocurrió cambiar las contraseñas porque pensaste que yo era demasiado estúpida para entender lo que estaba viendo. Elena se acercó a Roberto y se inclinó hacia él. Pero resulta que la mujer, sin educación, que querías dejar en la calle es mucho más inteligente de lo que pensaste. El teléfono de Roberto comenzó a sonar. Contestó con manos temblorosas. Bueno, Sebastián, gracias a Dios que llamas. ¿Qué? ¿Cómo que congelaron las cuentas? ¿Quién? ¿Elena hizo qué? Roberto escuchó durante varios minutos, su cara volviéndose cada vez más pálida. ¿Y no hay nada que podamos hacer? ¿Nada? Pero Sebastián, entiendo. Sí, hablaremos después. Roberto colgó y miró a Elena con una mezcla de respeto y terror que nunca había visto antes. Elena, no tenía idea de que fueras capaz de defenderme, de proteger a mis hijos, de usar la inteligencia que tú decidiste ignorar durante 15 años. Roberto, apenas estoy empezando. Elena se dirigió hacia la ventana, observando el jardín donde sus hijos habían jugado durante años. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto? No es la infidelidad, Roberto. No es que hayas decidido que ya no me amas. Es que me veas como algo desechable, como si 15 años de construir tu vida, de apoyar tus sueños, de criar a tus hijos, no valieran nada. Se volteó hacia él con lágrimas en los ojos, pero con una determinación inquebrantable en su voz. Me convertiste en invisible, Roberto. En los últimos meses, cuando llegabas a casa, era como si yo fuera parte del mobiliario. No me preguntabas cómo estaba, qué había hecho, qué pensaba. Solo esperabas que la comida estuviera lista, que los niños estuvieran bañados, que la casa estuviera perfecta. Y mientras tanto estabas planeando deshacerte de mí como si fuera un electrodoméstico viejo que ya no te servía. Roberto intentó interrumpir, pero Elena levantó la mano. No he terminado. ¿Sabes lo que es escuchar la grabación donde le dices a tu amante que cumplí mi función, pero que ahora necesitas una compañera de tu nivel social? ¿Sabes lo que es darse cuenta de que el hombre al que le di los mejores años de mi vida me ve como alguien inferior? ¿Qué grabación? Roberto se puso aún más pálido. La grabación de tu conversación con Valeria en el Hotel St. Regis el viernes pasado, donde le explicas cómo vas a quitarme a mis hijos porque no tengo ni la educación ni los recursos para criarlos adecuadamente. Roberto se puso de pie bruscamente. Elena, eso fue... No era en serio. ¿Estabas tratando de impresionar a tu amante hablando mal de la madre de tus hijos? ¿Esa es tu defensa, Roberto? En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez Roberto corrió a contestar. ¿Bueno? ¿Klaus? Sí, soy Roberto Herrera. ¿Qué? ¿Quién te dijo qué? Klaus, ¿puedo explicarte? ¿Cancelar la inversión?
Klaus, por favor, seamos racionales. Elena observaba a Roberto suplicar en inglés, viendo cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Klaus, esto es un malentendido. Mi esposa no. ¿Ya transfirió el dinero? Klaus. Roberto colgó el teléfono y se volteó hacia Elena con una expresión de pánico absoluto. ¿Le dijiste a Klaus Hoffmann que estoy casado? No le dije nada. Solo me aseguré de que recibiera información verídica sobre tu estado civil. Al parecer, a los empresarios alemanes no les gusta que sus socios comerciales les mientan sobre cosas tan básicas como estar casados. Elena, acabas de destruir el negocio más importante de mi carrera. No, Roberto. Tú destruiste el negocio más importante de tu carrera cuando decidiste mezclar tu aventura extramarital con tus negocios. Tú decidiste mentirle a Klaus sobre tu estado civil. Tú decidiste usar dinero de nuestro matrimonio para mantener a su hija. Yo solo me aseguré de que él supiera la verdad. Roberto se dejó caer nuevamente en la silla, poniendo su cabeza entre sus manos. Elena, me has destruido. Las cuentas congeladas, la investigación fiscal, la pérdida de la inversión alemana. No voy a poder recuperarme de esto. Elena se sentó frente a Roberto, pero manteniendo distancia. Roberto, no te he destruido. Te he puesto en la posición de negociar de igual a igual. Durante semanas pensaste que podías pisotearme porque no tenía recursos ni información. Ahora sabes que tenía ambas cosas. Roberto levantó la cabeza y la miró con una expresión que Elena no había visto nunca antes. Respeto genuino mezclado con miedo. ¿Qué quieres, Elena? Quiero justicia. Quiero que mis hijos tengan la estabilidad que merecen. Y quiero que tú entiendas que las acciones tienen consecuencias. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. Esto es lo que va a pasar, Roberto. Vamos a divorciarnos, pero bajo mis términos. Vas a reconocer mi contribución al patrimonio familiar durante 15 años. Vas a asegurar el futuro educativo de nuestros hijos. Y vas a enfrentar las consecuencias legales de tus actividades ilegales. ¿Y si me niego? Elena sonrió y Roberto se dio cuenta de que esa sonrisa era la cosa más aterrorizante que había visto en su vida. Roberto, yo tengo todos los documentos que prueban tu evasión fiscal. Tengo grabaciones de tus conversaciones con Valeria. Tengo fotografías de ustedes en 5 hoteles diferentes. Tengo los comprobantes de todos los gastos que hiciste en esa relación. Y tengo el testimonio del personal de los hoteles donde se reunían. Elena se detuvo frente a Roberto. Si decides no cooperar, toda esa información va a llegar a los medios de comunicación. Tu reputación profesional va a quedar destruida. La investigación fiscal va a intensificarse. Y vas a enfrentar no solo el divorcio, sino posibles cargos criminales. Roberto la miraba con una mezcla de admiración y terror. Elena, ¿quién eres tú? No eres la mujer con la que me casé. Tienes razón, Roberto. No soy la mujer con la que te casaste. Esa mujer confiaba en ti ciegamente. Esa mujer creía que el amor era suficiente para mantener unida una familia. Esa mujer pensaba que ser buena esposa y madre era todo lo que necesitaba para ser valorada. Elena se dirigió hacia la ventana nuevamente. Pero esa mujer murió el día que leí tus mensajes con Sebastián Vega. Lo que tienes frente a ti es lo que nació de sus cenizas. Una mujer que finalmente entendió su propio valor y que está dispuesta a luchar por él. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. ¿Qué quieres específicamente, Elena? Elena se volteó con una expresión de absoluta determinación. Quiero el 50% del patrimonio real, incluyendo todas las propiedades que ocultaste. Quiero la custodia principal de los niños, con visitas supervisadas para ti hasta que demuestres que puedes ser un padre responsable. Quiero una pensión alimenticia que refleje el verdadero nivel de ingresos que has tenido durante nuestro matrimonio. Y quiero que te hagas responsable de pagar los gastos legales que tus mentiras y traiciones han causado. En el despacho de la licenciada Mendoza, Roberto se encontró frente a un arsenal legal que lo dejó completamente sin palabras. La licenciada había preparado una presentación completa de toda la evidencia contra él. Documentos financieros, fotografías, grabaciones, testimonios. Licenciado Vega, saludó la licenciada Mendoza cuando Sebastián Vega llegó con Roberto. Es un placer finalmente conocerlo en persona.
Sebastián Vega era exactamente lo que Elena había imaginado. Un hombre de 50 años, vestido con un traje caro, cabello perfectamente peinado, y una sonrisa arrogante que se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de la magnitud de la evidencia en su contra. Licenciada Mendoza, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable sin necesidad de teatralidades. Pues estoy completamente de acuerdo, licenciado Vega. Por eso preparé esta presentación para mostrarle exactamente con qué estamos trabajando. Durante las siguientes 2 horas, la licenciada Mendoza demolió sistemáticamente cada argumento que Sebastián Vega intentó presentar. Cuando él argumentó que Elena no tenía derecho a más del patrimonio mínimo, ella presentó los documentos que probaban las contribuciones de Elena a la administración financiera familiar. Cuando él sugirió que Roberto debería tener custodia principal por ser económicamente más estable, ella presentó las grabaciones donde Roberto expresaba su desprecio por sus propios hijos. Cuando Sebastián Vega intentó minimizar la importancia de la infidelidad, la licenciada Mendoza puso el video de Roberto y Valeria entrando al hotel tomados de la mano. Licenciado Vega, dijo la licenciada Mendoza con una sonrisa profesional, creo que es momento de reconocer que su cliente está en una posición muy débil para negociar. Sebastián Vega miró a Roberto, quien estaba sentado con la cabeza entre las manos. ¿Qué proponen? Elena se inclinó hacia adelante y habló con una voz que irradiaba poder absoluto. Esto es lo que va a pasar. Roberto va a firmar los términos del divorcio que hemos preparado. Va a reconocer que su infidelidad y sus actividades ilegales fueron la causa de la disolución del matrimonio. Va a aceptar la división del patrimonio que hemos propuesto. Y va a cooperar completamente con la investigación fiscal. Sebastián Vega intentó protestar. Señora Herrera, esos términos son excesivos. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana del despacho, que daba hacia el Parque México. Licenciado Vega, hace 2 semanas, Roberto me veía como una víctima indefensa que se iba a dejar pisotear sin resistencia. Usted me describió como una ama de casa sin educación, que no podría competir contra su experiencia legal. Elena se volteó hacia él con una sonrisa que mezclaba triunfo con desprecio. ¿Cómo se siente haber sido superado por una ama de casa sin educación? Roberto finalmente levantó la cabeza y miró a Elena. Elena, ganaste. Completamente. Firmaré lo que sea que quieras. Elena lo observó por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Roberto, esto nunca fue sobre ganar o perder. Fue sobre respeto. Fue sobre reconocer que las personas que te aman merecen ser tratadas con dignidad, no como objetos desechables. Roberto firmó los documentos sin leer los detalles, completamente derrotado. Sebastián Vega firmó como testigo, su arrogancia completamente evaporada. Cuando terminaron todos los procedimientos legales, Elena se dirigió hacia Roberto para las últimas palabras que intercambiarían como esposos. Roberto, espero que algún día entiendas que esto no fue venganza, fue justicia. Espero que seas un mejor padre para Sofía y Diego de lo que fuiste esposo para mí, y espero que la próxima mujer que decida amarte reciba el respeto que yo nunca tuve. Roberto la miró con lágrimas en los ojos. Elena, lo siento, siento todo. No tenía idea de lo fuerte que eras, de lo inteligente que eras. Fui un idiota. Elena sonrió con tristeza. Roberto, siempre fui fuerte e inteligente. El problema es que tú decidiste no verlo. Decidiste verme como querías verme, no como realmente era. Elena se dirigió hacia la puerta del despacho. Luego se volteó una última vez. Cuida a nuestros hijos, Roberto. Ellos te van a necesitar, especialmente cuando entiendan lo que pasó realmente, y trata de ser el hombre que ellos creen que eres. 6 meses después, Elena estaba sentada en el jardín de su nueva casa en Coyoacán, una hermosa casa colonial que había comprado con su parte del acuerdo de divorcio. Sofía y Diego jugaban en el jardín, mientras ella leía un libro sobre administración de empresas. Había decidido regresar a la universidad para terminar su carrera en pedagogía, pero también quería estudiar negocios para manejar las inversiones que había obtenido del divorcio. Roberto había enfrentado una multa sustancial por evasión fiscal, pero había evitado la cárcel cooperando completamente con las autoridades. Su empresa había sobrevivido, aunque considerablemente reducida.
Veía a los niños los fines de semana, y lentamente estaba reconstruyendo su relación con ellos. Valeria había regresado a Alemania después de que su padre retirara toda inversión de México. La relación con Roberto había terminado abruptamente cuando ella se dio cuenta de que él ya no era el millonario que había creído que era. «A mí». Sofía se acercó corriendo. «¿Puedo invitar a mis amigas a cenar el viernes?» «Por supuesto, mi amor. ¿Cuántas amigas?» 5. «¿Y quieren que les enseñes a hacer enchiladas como las que haces tú?» Elena sonrió, abrazando a su hija. «Me encantaría enseñarles». Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de la editorial que había publicado su libro, El despertar de Elena, una historia de traición, fuerza y redescubrimiento. El libro había vendido más de 50,000 copias, y Elena había recibido cientos de cartas de mujeres inspiradas por su historia. «Elena, tenemos una propuesta para una serie de conferencias sobre empoderamiento femenino. ¿Te interesa?» Elena leyó el mensaje y sonrió. Hacía un año, su mayor aspiración había sido organizar perfectamente las juntas de padres de familia. Ahora tenía la oportunidad de ayudar a miles de mujeres a descubrir su propio valor. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se sentó en su estudio personal y comenzó a escribir en su diario. «Querido diario, hoy se cumplieron 6 meses desde que firmé los papeles de divorcio. Roberto ya no forma parte de mi vida diaria, pero paradójicamente, nunca me he sentido más completa. Durante 15 años, definí mi valor a través de Roberto. Si él estaba contento, yo era una buena esposa. Si los niños estaban bien, yo era una buena madre. Nunca me pregunté qué me hacía feliz a mí, qué quería yo, cuáles eran mis sueños. La verdad es que Roberto me hizo un favor cuando decidió destruirme. Me obligó a descubrir una fortaleza que no sabía que tenía. Me obligó a usar una inteligencia que había mantenido dormida. Me obligó a valorarme a mí misma en lugar de buscar validación en otros». Elena cerró la laptop y caminó hacia la ventana de su estudio, observando las luces de Coyoacán que parpadeaban en la distancia. Esta había sido la colonia donde había crecido, donde había conocido a Roberto, donde había soñado con un futuro que resultó ser muy diferente al que había imaginado. Pero ahora estaba de vuelta, no como la joven ingenua que se había ido, sino como una mujer que había peleado la batalla más importante de su vida y había ganado. Mientras el viento nocturno mecía los árboles de su jardín, Elena pensó en todas las mujeres que le habían escrito después de leer su libro. Mujeres que se habían sentido identificadas con su historia, que habían encontrado el valor para cambiar sus propias vidas, que habían aprendido que nunca era demasiado tarde para descubrir su propio valor. Roberto había intentado destruirla, pero en lugar de eso había despertado en ella una fuerza que no sabía que tenía. Había intentado hacerla sentir pequeña e insignificante, pero había terminado ayudándola a descubrir que era capaz de cosas extraordinarias. Mientras se preparaba para dormir, Elena recordó las palabras que Roberto le había dicho meses atrás. «¿Quién eres tú? No eres la mujer con la que me casé». Tenía razón. Elena ya no era la mujer con la que se había casado. Era mucho, mucho mejor. Y esta nueva Elena, fuerte, independiente, segura de sí misma, pero también compasiva, amorosa y sabia, era la mujer que había estado esperando toda su vida la oportunidad de florecer. La guerra había terminado. Elena había ganado mucho más que un divorcio favorable o estabilidad económica. Había ganado a sí misma. Y esa era la victoria más importante de todas. Y así termina la increíble historia de Elena Herrera. ¿Qué te pareció esta historia de superación y empoderamiento? ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer todas sus reflexiones y experiencias. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video para que YouTube la recomiende a más personas que puedan necesitar escuchar este mensaje de fortaleza. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre la vida, el amor propio y el poder de nunca rendirse. Recuerda, nunca es demasiado tarde para descubrir tu propio valor y luchar por lo que mereces. Nos vemos en la próxima historia.